En la región de Tesalia, donde los trigos susurran al viento y los bosques se erigen como templos en honor a los dioses, reinaba un hombre llamado Erisictón. De estirpe noble, había heredado un trono y una vasta extensión de tierras fértiles. Sin embargo, su mayor rasgo no era la sabiduría ni la bondad, sino una arrogancia profunda que lo empujaba a desafiar todo lo que consideraba obstáculo. En su corazón ardía una extraña mezcla de necesidad de dominio y resentimiento hacia aquellas fuerzas que nunca podría controlar: los dioses. Durante su juventud, Erisictón recibió visitas de sacerdotes y emisarios que le recordaban la importancia de honrar a los olímpicos. Muchas veces escuchó historias sobre la bondad de Deméter, la diosa de la fertilidad, quien mantenía los campos verdes y la despensa llena. No obstante, cada vez que el nombre de Deméter resonaba, algo en el interior de Erisictón se endurecía. ¿Por qué una diosa debía llevarse la gratitud de los hombres y no un rey con poder y voluntad? Para él, los dioses eran seres lejanos que recibían ofrendas sin dar respuestas claras. Comenzó a gestarse un silencioso desprecio por lo sagrado, aun cuando disfrutaba del pan y el vino que resultaban de esas bendiciones. Tesalia poseía un bosque consagrado a Deméter, cuyos árboles nacían tan juntos que sus copas se entrelazaban, formando una bóveda casi impenetrable de hojas y ramas. Los campesinos de la zona contaban historias sobre ninfas que danzaban al anochecer, ciervos de ojos brillantes que parecían guardianes, y un roble antiquísimo que se decía era el preferido de la diosa. Bajo su sombra, las raíces se retorcían como venas de la tierra, y alrededor del tronco se amontonaban ofrendas en agradecimiento por las cosechas abundantes. Ese lugar exhalaba un ambiente de paz sobrenatural, y nadie osaba perturbarlo por temor a ofender a la protectora de los campos. Desde su trono, Erisictón observaba con desdén las procesiones anuales que los campesinos organizaban para honrar a Deméter. Recolectaban las mejores frutas, pan recién horneado y racimos de uvas para llevarlos al bosque sagrado. El rey, impaciente y deseoso de más riquezas, notaba que aquel espacio boscoso abarcaba hectáreas de madera valiosa. Una y otra vez calculaba el potencial económico de talar algunos árboles y vender la madera a mercaderes que pasaban por Tesalia rumbo a puertos importantes. Sopesaba la resistencia del pueblo y la influencia de la diosa en la comarca. Sin embargo, cada vez que posaba la vista en su propio palacio, vencido por los años y sin lujos, su ambición se agigantaba. Con el paso del tiempo, la inquietud de Erisictón se transformó en un plan concreto. Necesitaba dinero para financiar proyectos que aumentarían su reputación y control. Ansiaba edificar una gran sala de banquetes, cercar más tierras, incluso armar un ejército que lo consolidara como el más temible de la región. ¿Cómo lograrlo con rapidez? La respuesta la hallaba en aquel bosque sagrado. Para él no existía mayor absurdo que postrarse ante un dios intangible. Si la tierra producía árboles, la decisión de aprovecharlos o no debía recaer en el rey. Contra el consejo de sus allegados, Erisictón convocó a un grupo de leñadores y soldados para escoltarlos. Todos se mostraron reacios, temerosos de la ira divina. Pero el rey, con un gesto autoritario, impuso silencio. Les ordenó cargar hachas y sierras, proveyéndose de víveres para una estadía prolongada en el bosque. Aunque los hombres temblaban por dentro, su obediencia al monarca superaba su pavor. Muy al amanecer, partieron rumbo a la espesura. Conforme se internaban en el bosque, el aire pareció cambiar de textura. El canto de los pájaros se tornó un murmullo lastimero, y los leñadores sintieron un peso en el pecho. En el centro de la arboleda encontraron el roble gigantesco, decorado con ofrendas, cintas y pequeñas tallas que representaban el agradecimiento del pueblo.
Decían que, bajo sus ramas, una vez se había aparecido la diosa Deméter en forma de mujer radiante, prometiendo protección a las cosechas siempre que se respetara aquel territorio. «Este tronco puede darnos madera para construir mi nueva sala real», anunció Erisictón, acariciando el roble con una mezcla de codicia y reto. Le dio la espalda a sus hombres y levantó su hacha. Nadie se atrevió a detenerlo, aunque uno de los más viejos leñadores se arrodilló con lágrimas en los ojos implorando: «Mi señor, ese árbol es el símbolo de la diosa. Por favor, no lo hagas, es un sacrilegio». Erisictón lo apartó con un puntapié y con un movimiento enérgico descargó el acero contra el roble sagrado. El impacto resonó por el bosque, y un grito desgarrador pareció brotar de las raíces. La savia fluyó densa, con un extraño matiz rojizo, como si fueran venas cortadas de un ser vivo. Mientras la cuadrilla talaba, Erisictón no dejaba de apremiarlos. Los árboles iban cayendo uno tras otro, profanando con brutalidad la quietud sagrada del lugar. Los leñadores, aterrados, obedecían, evitando cruzar la mirada con el monarca. La atmósfera se enrarecía. Al cabo de unas horas, una anciana apareció entre la maleza. Tenía un rostro surcado de arrugas, ojos brillantes de sabiduría y un porte frágil. Mas su voz retumbó como un trueno. «Detente», exigió al rey. «Ese bosque no te pertenece». Erisictón frunció el ceño y se mofó. «¿Quién eres para interponerte entre mi voluntad y mis bosques? Vieja chiflada, sal de mi vista». De pronto, la anciana adoptó la figura majestuosa de Deméter. Sus ropas resplandecían con matices dorados y verdes, y un aura de temible poder rodeaba su figura. Hasta los leñadores cayeron de rodillas, pero Erisictón se mantuvo erguido, con el hacha en la mano. «Has osado mancillar mi santuario», declaró la diosa con voz firme, «y profanar lo que generaciones han cuidado. Te di la fertilidad de estas tierras para sostener a tu pueblo, y respondes con una soberbia ciega. Erisictón, recibirás un castigo a la altura de tu insolencia». Por un instante, un escalofrío recorrió la espalda del rey, mas su orgullo ahogó cualquier señal de arrepentimiento. Se limitó a esbozar una sonrisa desdeñosa, sin imaginar la magnitud de la desgracia que se cernía sobre él. Deméter lo miró con decepción y desplegó su brazo derecho hacia el cielo. Un viento helado surcó el claro, arrastrando hojas y polvo. Su manto ondeó como una bandera de furia. Todos, salvo Erisictón, temblaron. La diosa proclamó con un tono casi profético: «Sufrirás un hambre que jamás hallará saciedad. Cada bocado que lleves a tu boca avivará aún más tu apetito. Buscarás alivio y solo encontrarás desesperación». Dicho esto, la luz de su presencia se desvaneció en una ráfaga, dejando a los hombres solos con su culpa y temor. Erisictón clavó sus ojos en el vacío donde había estado la diosa, y con un gruñido ordenó reanudar la tala. Esa tarde, de regreso al palacio, un malestar creciente se apoderó del monarca. Su estómago rugía como una fiera enjaulada, y un ardor le consumía el pecho. Sin darse cuenta, comenzó a devorar cuanto encontraba a su paso. En un arranque de gula, exigió a sus criados que le sirvieran un banquete improvisado. Trató de calmar el incendio interno comiendo carnes asadas, enormes hogazas de pan, jarras de vino. Sin embargo, lejos de aliviarse, el hambre se agudizaba. Sus cortesanos se asombraron de ver cuánta comida podía engullir el rey sin encontrar saciedad. Al final de la noche, Erisictón sintió que el vacío en su vientre era aún más grande que al principio. Sin medir consecuencias, mandó traer más alimentos, aunque nadie en el palacio poseía la destreza o las provisiones suficientes para satisfacer tal apetito. Los días sucesivos se volvieron una pesadilla. La alacena del castillo se vació.
Erisictón, dominado por la desesperación, compró a los comerciantes granos, aceite, vino y todo cuanto ofrecían. El tesoro real disminuía a gran velocidad y aún así el rey consumía más y más. La arrogancia y el desprecio por los dioses se transformaron en frustración y, poco después, en un pánico primario. El dolor en su interior lo enloquecía. Cada comida era un alivio fugaz que desembocaba en el doble de hambre. Se volvió irritable, atacaba a los sirvientes y gritaba a los cocineros que lo ayudaran. Quienes lo rodeaban empezaban a murmurar sobre la maldición de la diosa y algunos, temiendo por sus vidas, huyeron del palacio. Solo unos pocos se quedaron, bien por lealtad o por no tener a dónde ir. En medio de la locura, Erisictón recordó que poseía una hija llamada Mestra. Poseidón le había otorgado un don único, el poder de cambiar de forma según su voluntad. Al saberse en peligro de ser vendida o llevada contra su voluntad, Mestra empleaba la metamorfosis para huir de todo captor. Sin embargo, las desgracias del reino la obligaron a regresar en busca de su padre, esperando ayudarlo o, al menos, comprender qué ocurría. Cuando Mestra vio al rey, casi no lo reconoció. Estaba demacrado, con los ojos hundidos y devorando sin mesura cualquier plato que tuviera a la mano. Ella sintió conmiseración e intentó sostenerlo, mas no había forma de aliviar esa condena. Erisictón, sumido en su desesperación, ideó una salida cruel: vender a su propia hija como esclava para obtener oro y costear más alimentos. Al enterarse de que su padre pretendía comerciar con ella, Mestra sintió una rabia profunda mezclada con una tristeza infinita. No obstante, la maldición de Deméter parecía tan inquebrantable que casi dudó de su capacidad de escapar. Finalmente, cuando llegó el mercader para comprarla, Mestra se transformó en un ave y alzó vuelo, burlando a su captor. Desesperado, Erisictón la persiguió y la convenció de volver, prometiendo encontrar otra manera. Pero el hambre era más fuerte que la piedad del rey, así que repitió la venta, una y otra vez, esperando que la chica siguiera escapando y regresando, mientras él se embolsaba el dinero. Cada transformación, en pez, en ciervo, en caballo, le recordaba a Mestra que su padre la usaba como moneda. Con cada nueva humillación, la relación se rompía un poco más. Al fin, harta de esa explotación, Mestra abandonó el palacio, jurando no regresar. Lloraba el amor paterno perdido y se marchaba con la certeza de que Erisictón jamás podría recapacitar. El rey, preso de un sufrimiento constante, continuó gastando sus riquezas hasta quedarse con nada. Mandó desmantelar los muebles, vendió tapices, ornamentos y hasta los muros de sus salones. Pero ningún precio aplacaba la tortura del hambre. Los comerciantes, que antes lo habían cortejado, ahora lo veían con horror y se marchaban con prontitud tras venderle provisiones. Así llegó el día en que solo quedó un Erisictón escuálido y tembloroso, sin siervos, sin lujos y sin familia. En su locura salió a las calles buscando limosnas para seguir comiendo. Sus súbditos lo rechazaban o le daban migajas por lástima. Todo lo que ingería se volvía dolor en el estómago, una sed sin fin de más alimentos. El hombre que se había burlado de la diosa, que había desafiado la sacralidad de la tierra, ahora vagaba como un mendigo embrujado, implorando un trozo de pan. Pronto, en su delirio, comenzó a roer la corteza de los árboles y a comer raíces amargas, ramas secas o cáscaras de frutas podridas. Ni con eso acallaba la ansiedad que lo consumía por dentro. Sus manos, antaño anilladas, se llenaban de tierra y astillas. Su rostro adoptó una expresión de eterno horror. Algunos relatos aseguran que, en el clímax de su condena, Erisictón alzó la vista hacia el cielo, implorando un perdón que nunca había pedido en serio.
La respuesta fue el silencio. Aún así, el fuego en su estómago siguió devorándolo desde dentro. Desesperado, comenzó a morderse los dedos, los brazos y cada pedazo de carne que pudiera arrancarse, como un acto extremo de autodestrucción. La maldición cumplía su propósito: acorralarlo en la vorágine de su propia voracidad, símbolo de la ambición descontrolada. No se sabe cuánto tiempo duró el suplicio. Unos dicen que Erisictón pereció en un callejón oscuro, mientras su último aliento se perdía en un lamento inhumano. Otros afirman que desapareció en el bosque que él mismo profanó, hundiendo los dientes en el tronco de un árbol muerto antes de caer fulminado. Hay incluso quienes aseguran que Mestra lo observó a distancia en su agonía final y, sin poder ayudarlo, se transformó en ave para no presenciar cómo la vida lo abandonaba. Sea cual fuera el desenlace preciso, la historia de Erisictón recorrió cada aldea y palacio. La gente entendió que no era sabio desafiar a las deidades que velaban por el equilibrio natural. Desde entonces, en Tesalia se transmitió la lección de que el bosque sagrado, bendecido por Deméter, merecía el mayor de los respetos. Sus árboles volvieron a crecer con el tiempo, protegidos esta vez por un temor reverente que hacía a los habitantes recordar al rey hambriento que se negó a comprender los límites entre lo humano y lo divino. Respecto a Deméter, se comenta que su corazón no era enteramente de piedra. Hubo instantes en los que, contemplando la desdicha de aquel soberbio, tal vez un leve rastro de compasión se asomó a su mirada. Pero su deber como diosa consistía en custodiar los ritmos de la vida, y la ofensa de Erisictón había sido demasiado grave. Ella, que amaba la fertilidad y detestaba la destrucción injusta, concedió un castigo acorde a la naturaleza de la transgresión: un hambre inacabable que reflejaba la codicia infinita del infractor. Mestra, por su parte, emprendió su propio camino. Al despedirse del reino, decidió usar sus dones de transformación para sobrevivir lejos de la sombra paterna. Algunos juran que la vieron convertida en yegua salvaje, corriendo por los prados de Tesalia, o que en ocasiones apareció como una aldeana desconocida prestando ayuda a los necesitados. Su historia se perdió con el correr de los años, pero muchas jóvenes la recordaron como un símbolo de libertad y coraje ante la tiranía que, a veces, podía nacer en el seno de la propia familia. Al final, la tierra siguió su curso habitual, nutriéndose del sol y la lluvia, y los hombres volvieron a ofrendar frutos a Deméter, agradeciendo la generosidad de las cosechas. El bosque sagrado recuperó un aire de misterio y sosiego. En las noches de luna, el viento entre las ramas parecía murmurar el nombre de Erisictón como un lamento, un eco de aquella soberbia que desafió a la diosa de la vida y fue vencida por un hambre atroz. La historia viajó por toda Grecia, y en cada relato la gente hablaba de la advertencia implícita en la tragedia de Erisictón. Se convirtieron en leyenda la ira de Deméter, la desesperación de un hombre que se consumía en su propia glotonería, y la triste suerte de Mestra, vendida una y otra vez. Hombres de teatro recitaron versos sobre el cruel destino del rey que osó talar el bosque sagrado. Y bardos errantes cantaron baladas relatando el ruido fatal del hacha que dio comienzo al horror. A fin de cuentas, lo que quedó grabado en la memoria colectiva fue el retrato de un monarca que nunca supo reconocer el verdadero valor de la tierra que le había sido confiada. Su soberbia lo empujó a ver todo como un recurso para explotar, y ello provocó la furia de la diosa que hace brotar el alimento. Desde entonces, Tesalia aprendió una dura lección a través del sufrimiento que Erisictón encarnó, sin dejar un ápice de duda sobre la fuerza implacable con que los dioses protegen sus dominios. Gracias por sumergirte en la historia de Erisictón y la ira de Deméter.
Tu interés en estos mitos antiguos enriquece la tradición oral y literaria que los ha mantenido vivos a lo largo de los siglos. Esperamos que el relato te haya cautivado y te invite a seguir explorando la profundidad y la sabiduría de la mitología griega.